Múltiples y Estudios Superiores de Antropología Social, para que nos explique este tema. ¿Qué pasaría en las ciudades fronterizas de nuestro país si se presentara un ataque nuclear en Estados Unidos? Gracias, doctor, por acompañarnos y por explicarnos este tema. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación de un tema que a mí me parece muy importante. De manera que estoy a sus órdenes. Y pues nosotros tenemos aquí ciudades fronterizas, pero pues en el país hay varias ciudades. ¿Qué pasaría? ¿Tendría una repercusión, doctor? Sí, es muy importante preocuparse por este asunto para luego ocuparnos de él. Claro, hay que reconocerlo, ¿no? Primero. Claro, porque resulta que muchas de las ciudades que tenemos en la frontera norte del país colindan con otras ciudades norteamericanas, pero además también con instalaciones militares que hay cercanas a esas ciudades, por lo tanto cercanas a las ciudades mexicanas, y en la modelación de lo que ocurriría con un ataque nuclear, las instalaciones militares son los blancos de ataque fundamentales, lo que se hace en primera instancia cuando se empieza un ataque nuclear, una guerra de ese tipo, ¿no? Entonces, fíjense lo que es esto. Tenemos toda la frontera, todas las ciudades gemelas y otras ciudades no gemelas, pero que tienen vecindad con instalaciones militares, que indudablemente serían blancos de bombazos, para decirlo lisa y llanamente, atómicos, ¿no? Y esa condición es igual a la que tienen las mismas ciudades norteamericanas, pero en el caso de México, esa amenaza hasta ahora no se ha visto reconocida. Por eso a mí me da mucho gusto la invitación de su parte, porque representa, primero, una conciencia de la existencia de esa amenaza, y segundo, la importancia de conocer más sobre esa amenaza y sus consecuencias. Platíquenos de esa amenaza, qué tan posible es que muy pronto pudiera registrarse un ataque a Estados Unidos. Digo, sé que hay un conflicto bélico del otro lado del mundo, pero obviamente pues los americanos siempre van a ser objetivo cuando pues también ellos van y se meten en otros conflictos, ¿no? Exactamente. Bueno, desde que se inventaron las primeras bombas nucleares, pues se acordarán, los norteamericanos fueron los primeros y detonaron en Hiroshima y Nagasaki, con lo cual se concluyó la Segunda Guerra Mundial. Se recordarán ustedes muy bien. Un año después, los soviéticos crearon su bomba nuclear, de manera que se configuró pues un mundo amenazado, y lo que se conocía de las consecuencias de las explosiones de las bombas atómicas pues era terrible, ¿no? Porque representaba no solamente un daño muy grande en los lugares donde se detonaban las bombas, sino que al ir creciendo los arsenales de bombas atómicas, pues obviamente se llegó a un punto en el que la guerra nuclear representaba realmente la extinción de toda la humanidad, por los diferentes efectos que tiene en diferentes plazos, ¿no? Ustedes se acordarán, estamos viendo una gráfica que la detonación de una bomba atómica pues tiene ciertas características. Una de ellas es la explosión primera, que genera una onda sónica impresionante, ¿cómo explicar? Un movimiento en reacción a esa explosión que es muy fuerte, que cubre muchos kilómetros a la redonda, donde todo es destrucción, porque es una fuerza física, etcétera, etcétera. Destructiva a más no poder. Las personas que están o que estuvieran viviendo en el centro de detonación desaparecerían de inmediato. Pero en la medida en que hay expansión de la detonación, hay otros efectos para las poblaciones que están un poco más alejadas del centro de la detonación. Heridas muy graves, por ejemplo, de quemaduras. Luego, este otro fenómeno que se le conoce como la lluvia radiactiva,
partícula que se va desprendiendo de ese hongo o esa nube que crece y que después precipita radiación, radioactividad, y esa puede alcanzar muchos miles de kilómetros. Y la radioactividad, como ustedes saben, que eso sí es una de las cosas que se han difundido con cierta suficiencia, genera también muchos problemas de salud. Sí. Y uno que está muy bien reconocido es el problema del cáncer, claro, que se genera. Entonces, sí, es una cosa tremenda. Ahora, durante la Guerra Fría, que se reconocieron los arsenales y la enorme peligrosidad de esa amenaza, el imaginarla así, en términos de sus consecuencias, llegó a ponerse en un plano que le fueron llamando los militares de disuasión, porque es tan alarmante la amenaza que llamaría la extinción de la humanidad, que el simple hecho de que se generara una actividad de detonación de bombas atómicas, pues ese hecho ya representaba la desaparición de la humanidad. Por eso es que se le llamaba disuasión. Los norteamericanos de inicio y los soviéticos, por otro lado también, con sus arsenales, fueron marchando en una situación de paz. Por eso se le llamó Guerra Fría, ¿no? Porque no había demasiada actividad militar por la amenaza precisamente de las bombas atómicas. Entonces, durante mucho tiempo se ha considerado que era muy poco probable que se estallara una bomba atómica precisamente por las consecuencias que estamos comentando. Sí. Pero recientemente, perdóname nada más, déjame, para redondear lo que me preguntabas, recientemente con la invasión de los rusos a Ucrania, ustedes recordarán que cuando empezó la invasión, o en los momentos en que estaba empezando, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció abiertamente que ponía en alerta a sus fuerzas de disuasión, las fuerzas rusas de disuasión, que son las que manejan justamente el armamento nuclear y todo lo que tiene que ver con las estrategias, en fin, la respuesta o el ataque con armas nucleares. Esto, desde luego que llamó la atención porque se suponía que no se iba a llegar a ese plano. Se llegó. Luego se trató de decir, ¿no? Los mismos rusos señalaron que no estaban amenazando con una guerra nuclear, sino que estaban advirtiendo en el terreno de la disuasión a los países de la OTAN que más les valía respetar los acuerdos que no se cumplieron cuando colapsó la Unión Soviética en 1991, que era que la OTAN no se iba a expandir. Entonces, la OTAN expandió su influencia en otros países que habían sido del llamado Pacto de Varsovia, que era la organización militar de la Unión Soviética. Y entonces, finalmente, en el año 2014, Estados Unidos y los países de Europa occidental indujeron un golpe de Estado en Ucrania para cambiar un gobierno que era prorruso, instalar otro gobierno que tenía más bien intenciones pro-occidentales, pero que tenía un enorme peso de fuerzas que se pensaba que ya no existían, que eran las neonazis o las nazis, ¿no? Entonces sí, esto configuró una situación muy problemática, y además ustedes se acuerdan que cuando fue ese golpe de Estado en 2014, otras regiones de Ucrania cercanas a Rusia, en la región que le llaman Donbass, se proclamaron esas regiones como independientes, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, que estaban cercanas a Rusia. Entonces, dentro de la misma Ucrania se generó un conflicto todavía sin intervención abierta de Rusia, y eso fue creciendo hasta el 24 de febrero pasado, que decidió Rusia hacer la invasión a Ucrania porque ya veía muy amenazada su seguridad nacional, y entonces ahí despertó la posibilidad real del uso de las armas atómicas.
Así es. Doctor, por acá nos comentan las personas que están escuchándonos, excelente comentario respecto a las consecuencias del ataque nuclear. Los políticos que tienen las decisiones en el hoy desconocen que en una guerra internacional somos el periférico de seguridad de los Estados Unidos, por lo que también nos convierte en objetivo o blanco de ataque. De ser así, se debe ejercer una política diferente y no dar cabida a que puedan penetrar espías de fuerzas extranjeras que puedan operar ese posible ataque nuclear. ¿Esa cumbre de las Américas es un ejercicio de guerra fría?, le preguntan. Yo creo que es un ejercicio como ha estado realizándose con el manejo político, económico, en fin, con la hegemonía de los Estados Unidos con respecto a los países de América, ¿no? Estados Unidos tiene una gran influencia en la Organización de las Naciones Unidas, en sus diferentes agencias, y como ustedes recuerdan, lo mismo ha hecho en la Organización de Estados Americanos, donde ha puesto a un representante, digamos, supuestamente no norteamericano, pero que en el fondo obedece completamente a los intereses de Estados Unidos. Almagro es su apellido. Entonces, lo que han hecho es siempre generar acciones de intercambio, etcétera, en las cumbres de las Américas, pero ustedes se acuerdan que siempre habían excluido a otros países que no estaban directamente sometidos, como Cuba, para decirlo claramente, o después el caso de Venezuela, luego Bolivia, Nicaragua, países que no han tenido ese rol de seguir exactamente lo que le dictan los intereses de Estados Unidos, que han sido intereses pues que corresponden simple y sencillamente a lo que a ellos les conviene y no lo que conviene a los países latinoamericanos. El tema de la migración que estamos viendo muy complicado es un reflejo de ese tipo de relaciones. Doctor, pues se nos acabó el tiempo, pero fíjate que ahí estábamos viendo, ahorita estaba checando aquí algunos datos. Siempre se habla cuando sale a relucir el tema y la posibilidad de un ataque a bases aéreas y militares en Estados Unidos, pues de que a los sonorenses y a los que vivimos en frontera nos toque un poco. Habla usted de miles de kilómetros de afectación. Para darnos una idea, hay un par de bases que están a escasos 50 kilómetros de la frontera. Son casi 400 kilómetros desde la capital de Sonora. Es la base, verá, la base militar, ahorita la vamos a ver ahí en pantalla. Sería la base militar de Ahuchuca, es la que nos queda muy cerquita aquí en Sierra Vista. Y también el Davis Mountain Tucson Air Force, la base de la Fuerza Aérea en la montaña Davis, también otra que nos queda a escasos, doctor, 400 kilómetros de la capital de Sonora. Bueno, yo diría lamentablemente que son San Luis Río Colorado, Nogales, Agua Prieta, ciudades que están cercanas a instalaciones militares, sí, y que son las que tienen mayor riesgo de una detonación. Yo recomiendo para los que nos escuchan que utilizando el internet se conecten con una página que se llama Nuke Map, Nuke con K, okay, que permite a cualquier persona, a los niños incluso el jardín de niños, hacer una modelación con eventuales bombazos nucleares, y porque permite verla cuando se detona una bomba atómica de cierta categoría, y se dibuja en el mapa los alcances que tendrían las consecuencias, y eso es muy lamentable. Yo por eso les agradezco mucho la invitación, y ojalá y que todos estos esfuerzos llamen la atención para que por la parte nuestra, la parte mexicana, que no tenemos más vela en el entierro de la actitud responsable o irresponsable de los Estados Unidos en su papel hegemónico en el mundo, podamos tener conciencia y se generen algunas acciones de atención y de preparativos, como le llamamos en el campo de estudios de los desastres, de preparativos para enfrentar eventuales consecuencias de una detonación nuclear. Muy bien, pues muy agradecidos con el doctor Jesús Manuel Macías. Él es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. Ojalá tengamos oportunidad de volver a platicar de este importante tema. Estoy a sus órdenes y les mando muchos saludos. Gracias.